Estimados estudiantes, hoy vamos a ver nuestra experiencia número 5 y la actividad 6 que corresponde a ciencias sociales, porque las otras actividades corresponden a otras áreas. Todo dentro de Aprendo en Casa. ¿Cuál es el reto? Está en nuestra separata, en nuestro texto que nos ha entregado el Ministerio de Educación como número 1. Dice, responda a la pregunta histórica. Ese es el reto. ¿Cómo manejó y usó el agua la sociedad inca? Y en la primera actividad nos pide realizar una hipótesis. Nos dice, redacta lo que supones. Entonces, para ello debemos asumir un punto de vista, ¿no? Si está bien, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, tengo que afirmar o tengo que negar algo, ¿no? Aprobar o desaprobar. Se inicia esta pregunta histórica realizando una hipótesis de acuerdo a nuestros saberes previos y luego al final se elabora el texto, ¿no? Con esta misma pregunta histórica. Vamos a ver entonces, acá les hemos dado un ejemplo, dice, según mi opinión, los incas hicieron un buen uso del agua, ¿no? Quiere decir, nosotros estamos aprobando de que nos parece correcto el uso del agua y la tecnología utilizado por los preincas para los riegos, ¿no? Repito, según mi opinión, los incas hicieron buen uso del agua en la agricultura, para ello construyeron los andenes con una tecnología avanzada que impedía el desperdicio de agua durante el riego, ¿no? Entonces, esta pregunta consiste en realizar una hipótesis tomando en cuenta mi punto de vista referente a la pregunta histórica. Vamos con la segunda actividad. Ahí nos pide que analicemos fuentes sobre el manejo y uso del agua. ¿Cuáles son esas fuentes? Cuatro, A, B, C y D. La tenemos al final de la separata que nos ha entregado el Ministerio de Educación. Bien, aquí debemos entender que analizar significa encontrar el sujeto, el verbo, el predicado o complemento, como lo conocen también. Luego, subrayar la idea principal, la idea secundaria y parafrasear. Solo así estamos listos para resolver la pregunta número 3, que es este cuadrito, ¿no? Y que tiene que ser contestado con cada fuente A, B, C y D. Bien, lo tenemos entonces ya aquí, solo hemos contestado con la fuente A para el ejemplo, donde ustedes tendrán que hacer lo mismo con las siguientes fuentes. Bien, vamos con la primera pregunta entonces. Dice, según su relación temporal con el pasado y el tipo de información, ¿qué tipo de fuente es? Bien, entonces en este caso hemos encontrado que es una fuente secundaria, y también es escrita, ¿no? Porque no es oral, no es audiovisual. Muy bien, aquí nos pregunta por qué. Entonces lo que tenemos que nosotros es explicar eso. Porque ha sido escrita a partir de una fuente primaria. Por eso es secundaria, ¿no? Porque el autor de esa escribió el libro en el 2016 y no estuvo presente cuando sucedieron los hechos. Quiere decir, no vivió en el tiempo del preincanato. Eso se trabaja también para todas las fuentes. Solo lo hemos hecho en el caso de la fuente A. La segunda pregunta, ¿de qué trata la fuente? Trata sobre los andenes creados con nuestros antepasados. ¿Esto de dónde lo hemos extraído? Del título, solo que como el título es muy breve, lo hemos parafraseado y hemos aumentado algo más. Muy bien, ¿quién es el autor? Nos dice Deza J. ¿Cómo sabemos esto? Al lado del título hay un hiperíndice de que nos indica que es número 1. Pues entonces eso nos manda a pie de página donde está el autor, ¿no? Luego dice, ¿qué nos comunica la fuente sobre el manejo del uso del agua? Esto tiene que ver sobre la idea principal, con la idea principal de este texto que la vamos a parafrasear. Como habíamos dicho, analizar, hacer todas las técnicas de comprensión lectora y luego al final en el parafraseo que viene acá. Afirma que los andenes fueron creados por nuestros antepasados para evitar la erosión de suelos, crear tierras de cultivo debido a nuestra geografía accidentada por la presencia de la cordillera de los Andes y el riego efectivo.
Luego nos pide la última pregunta. En este cuadrito dice qué elementos tienen en común con estas fuentes. Pues hemos encontrado que en la fuente A, el elemento en común, primero encontramos el sujeto, andenes. En la fuente B también nos habla de andenes. Y aquí colocamos el mismo sujeto, ¿no? Porque tienen en común. Dice, la fuente A y B tratan sobre la construcción de andenes, usando ingeniería y conocimiento agrícola. Vamos, ¿qué tienen en común la fuente C y D? Lo hemos puesto de azulino o verde. Bien. Nos dice, nos habla sobre las represas, aquí nos habla de arroyos en la fuente D, también nos habla de acueductos subterráneos, que son canales, ¿no? Vamos entonces, vemos que para poner la siguiente idea hemos puesto punto seguido, terminar la oración, empezamos con una siguiente oración. La fuente C y D nos habla sobre la canalización del agua usando tecnologías de punta en acueductos subterráneos, represas y arroyos, ¿no? Entonces, de esta manera se encuentra los aspectos en común de las cuatro fuentes. Ya lo habíamos hecho en otro video también anterior, puedes revisarlo. La actividad número 4 nos dice, la fuente A, B y C se contradicen o se complementan. ¿En qué? ¿Por qué? ¿No? Igualito, ¿no? Si en la anterior habíamos visto semejanzas, acá vemos diferencias. La fuente A habla sobre los andenes creados por los incas y la fuente D amplía la fuente A cuando menciona el centro arqueológico en Cusco, Moray, sobre cómo se ejercían el control de agua en el uso de los andenes. Hemos puesto acá otro párrafo. En cuanto a la fuente C, trata sobre los canales y terrazas, aquí la fuente C y D, trata sobre los canales y terrazas y puquios elaborados por los crencas en la ciudad de Cajamarca. Y la fuente D la complementa, ¿no? La complementa porque nos informa sobre los acueductos subterráneos creados con tecnología de punta por la cultura nazca. Bien, en la 5 nos dice la última actividad. A partir del análisis de la fuente A, B, C y D y en diálogo con nuestra familia, respondemos. Nos da una guía para este diálogo con la familia, que son estas dos preguntas. Entonces conversamos con la familia y luego con nuestro lapicero anotamos las conclusiones de este diálogo con la familia. Con alguien que sepa sobre el manejo del agua, si es que ha trabajado en la chacra, ha sembrado, etcétera, ¿no? Nos ayudaría mucho más si tiene alguien de nuestra familia esta experiencia, o bueno, madrina, etcétera, ¿no? Bien, vamos entonces, luego de que hemos hecho esas 5 actividades, ahora estamos listos para hacer el reto. El reto, como habíamos visto, es la misma pregunta que hicimos en la actividad 1, la hipótesis. Ahora vamos a responder, vamos a validar esa hipótesis que estaba en nuestra actividad número 1. Para ello nos dice tenemos que hacerlo con un texto argumentativo y además poder utilizar por lo menos 2 de nuestras 4 fuentes. Tenemos 4, como habíamos visto, utilizar 2. Hemos utilizado la primera, la fuente A, y hemos citado en APA a DESA, por eso es que aquí nos pide quién es el autor, y hemos utilizado también la fuente D y hemos citado a Ponce. Bien, entonces tenemos que citar aplicando APA séptima edición. Vamos entonces, esta pregunta viene a ser la tesis, este primer párrafo viene a ser un párrafo de autoridad porque estamos citando a un científico, a una persona reconocida y también aquí al final, como vemos, lo citamos. Esta forma de citación es cuando, para citar el parafraseo, cuando está el autor, la cita, fuera del texto, ¿no? Como vemos, está fuera del texto, por eso es entre paréntesis, apellido, coma y el año de edición. En este segundo párrafo hemos utilizado la citación diferente, como ven, el apellido está fuera, Ponce está fuera de las paréntesis. ¿Por qué? Porque hemos incluido la cita dentro del texto, ¿no? Son 2 formas para citar en APA el parafraseo. Vamos entonces con la primera.
Disculpas, mucho frío, estoy mal de la garganta. Dice, los andenes creados por nuestros antepasados para evitar la erosión de los suelos y crear tierras de cultivo debido a nuestra geografía accidentada por la presencia y cordillera de los Andes. ¿Ya? Punto seguido, como ven, es una oración, no hay que hacer muy largas las oraciones, debe contener sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El que habíamos encontrado en ambas andenes, debe estar presente. Y el verbo y complemento podemos buscar un sinónimo, ¿ok? Entonces acá volvemos en la segunda oración a mencionar el sujeto, pero con un sinónimo que es terrazas. Dichas terrazas desarrollaban el riego efectivo en la agricultura evitando el desperdicio de agua. Como ven, el sujeto también está, ¿no? Vamos en un segundo párrafo, porque el texto argumentativo, como sabemos, esta es la, la, las partes, los elementos. Entonces hemos hecho un argumento de autoridad. En la primera parte podemos hacer un argumento de hecho y argumento de ejemplificación. En este caso nosotros solo hemos utilizado argumento de autoridad en ambos casos, ¿no? Para evitar complicar y utilizar las fuentes. Según Ponce, esa es la fuente número 4, según Ponce 2015, entonces, cuando llegaron los españoles, se encontraron estas magníficas obras hidráulicas en Nazca, acueductos tanto internos como externos que eran alimentados por agua subterránea y almacenada. Aquí va al inicio de esta citación porque está dentro del párrafo, ¿no? Y al final la conclusión. Como hemos visto, la conclusión, solo hemos hecho 2 párrafos y nos vamos de frente a la conclusión. Por ello, el buen manejo del agua por los incas es reconocido y sigue alimentando a los peruanos actuales, quienes utilizan los andenes y canales creados. Hasta ahí es nuestra conclusión. Y la conclusión también, que es el resumen, ¿no? Es el resumen de todo del todo el texto. Conviene también preguntarse, acá hemos planteado una pregunta. Una pregunta puede ser una pregunta que motive al interlocutor pues a investigar más o alguna idea que necesitamos que se memorice, que sea algo llamativo, ¿no? Queremos fijar la idea, resaltar la idea y por eso puede ponerse también algún lema, etcétera. En este caso hemos elegido la pregunta, ¿no? Dice, conviene preguntarse, como ven, hasta ahí terminó el punto, terminó la idea. O otra oración dice, conviene preguntarse por qué el hombre actual no amplía esta capacidad agrícola construyendo más andenes y canales, imitando la tecnología agrícola usada por los preincas, ¿no? Esto porque el hombre de ahora lo usa, pero no construye más, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Por qué no construye más? Bien, esta tarea está hecha, ven qué fácil y no se olviden suscribirse. Un abrazo para todos.